Muy buenos días. La penúltima jornada de actividades académicas de la 23ª Semana de la Cultura Mixteca. Sean bienvenidos. Para mí es un honor, es un verdadero honor para nuestra universidad contar siempre con la generosidad y el apoyo académico de una de las grandes figuras de la antropología y la historia en México, una verdadera especialista en oro y en muchos otros temas, que ha tenido un gran trabajo por todo el mundo, difundiendo todo lo que son las culturas de México. Me refiero a la doctora Marta Carmona Macías. Muchísimas gracias, doctora, por su presencia en nuestro foro de la Semana de la Cultura Mixteca. La doctora Marta Carmona Macías es arqueóloga con estudios de maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora en estudios mesoamericanos. Desde 1979 es investigadora del Museo Nacional de Antropología y curadora de las colecciones correspondientes, encargada de la reestructuración completa de la Sala de las Culturas de Oaxaca. Cuenta con numerosas publicaciones, tanto científicas como de difusión, sobre mayas, otomís, mixtecos, prehispánicos, arte precolombino, zapotecas y especializada en la orfebrería prehispánica mixteca, tema que hoy nos va a exponer. Sus colaboraciones las han publicado medios de Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, Austria, Colombia, España, Uruguay y México. Países que también ha visitado en más de una ocasión. Ha elaborado guiones científicos museológicos para un sinnúmero de exposiciones nacionales e internacionales. Entre sus reconocimientos destaca como miembro suplente en el Consejo de Arqueología, diploma al mérito y medalla maestro Rafael Ramírez y diploma y medalla al mérito maestro Manuel Altamirano. La recibimos con un muy fuerte aplauso a una gran especialista que hoy realmente nos honra con su presencia. Buenos días, es un placer verlos nuevamente. Agradezco su presencia y vamos a iniciar. El tema que vamos a tratar ahora trata, perdón por la repetición, sobre cómo llegó la metalurgia y la orfebrería a tierras oaxaqueñas, concretamente a tierras mixtecas. Aquí podemos ver un mapa, que luego lo vamos a repetir, en donde tenemos el continente, bueno, parte del continente americano, no están Estados Unidos, Canadá y Alaska, pero lo interesante de esto es una pregunta que nos ha cuestionado mucho a los arqueólogos y a los investigadores que nos dedicamos a la metalurgia y a la orfebrería. Ustedes deben conocer que en Europa, Asia, África incluso, existe una organización en edad de la piedra y edad de los metales. La piedra, por miles de años, fue el material con que el hombre contó para hacer múltiples herramientas e incluso insignias y adornos. Sin embargo, la metalurgia no es tan temprana. En aquellos lugares sí tenemos metalurgia en el siglo III, que empiezan con el cobre. En el siglo II, antes de Cristo, todo pasan con los bronces, y en el siglo I trabajan con hierro. Esto es lo que llaman la edad de los metales, la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Una vez que aparecen los metales, el hombre da un gran avance tecnológico y cultural, y también social y económico, porque se empiezan a comercializar. Lo que sucede, que nos llama mucho la atención, es que la entrada del hombre a nuestro continente está fechada en alrededor de 30,000 años antes de Cristo. Se toma como base que algunos cruzaron por el estrecho de Bering, aunque también hay evidencias de contactos transoceánicos que llegaron a Centro y Sudamérica. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, el cobre fue lo primero que trabajaron. Incluso hay una edad, que aquí la podemos ver también, que llaman calcolítico. Quiere decir que estuvieron trabajando cobre, pero no dejaron la piedra. De hecho, nunca abandonaron el trabajo lítico.
fue el trabajo que se usó desde la prehistoria, haciendo puntas de proyectil, puntas de algún tipo especial de diferentes y variados tamaños. Algunas son puntas muy marcadoras de cronología, no solo en Europa, Asia y África, sino también en América. Por mucho tiempo vimos que ciertas puntas, las Clovis y las Folsom, no traspasaron, una sí traspasó la primera y la otra nunca llegó más allá de Estados Unidos. Esto es muy importante cuando hablamos de Bering. Es importante destacar también que los fechamientos de la presencia de metales están tanto en América, en Norteamérica, en Centroamérica, pero por alguna razón a la parte nuestra, a la parte de nuestro país, sobre todo a Oaxaca, llegan tardíamente. Vemos, por ejemplo, que el cobre, que es el primer material fechable en épocas muy tempranas, ya hablamos, siglo III antes de Cristo, llega con seguramente los primeros pobladores que ya manejaban y trabajaban no solo la lítica, sino también cobre. Es importante el detalle por una razón. El cobre entra por Bering y se queda en la parte de Estados Unidos. No baja a nuestro país, a lo que después los arqueólogos llamamos Mesoamérica, que sería aquí. No llega. El cobre se queda en Estados Unidos y allá hay culturas que están trabajando el cobre muy tempranamente, pero el cobre no baja, se queda ahí, como la punta Clovis que tampoco baja. Y luego nos encontramos con que vienen fechamientos de antes de Cristo no tan antiguos en Sudamérica. Precisamente lo más antiguo está en el Perú, pero sucede otro detalle también de suma importancia, aunque repita. Ellos no empezaron trabajando el cobre como lo hicieron en Europa, Asia, África, etc. Ellos empezaron con el oro. Todos ellos trabajaron, todos con la primigenia técnica del martillado, lo que ya dominaban desde la prehistoria con el trabajo de piedra, golpeándola, que nosotros le llamamos percusión, y presión. Ya lo trabajaban, ya lo sabían sacarle filo a sus puntas de proyectil, sabían hacer raspadores para curtir las pieles, sabían hacer todos los artefactos, cuchillos de piedra, todo lo que quieran. No se abandonó tampoco en el resto de América, como no se abandonó en el mundo. Sin embargo, nosotros, en la parte de nuestro país, nuestra edad de los metales, por decirle de alguna manera, es muy tardía. Y la más temprana, con todo y lo tardío que es, está en Oaxaca, concretamente en la zona mixteca. Aquí, esto lo vamos a ver después, ahorita se los quito, vamos a hablar de la ruta por la que pudieron, solo con algunos puertos, ingresar los metales. Iniciamos. Yo he propuesto varias ocasiones en diferentes artículos que la orfebrería nos llega a Mesoamérica, concretamente a los mixtecos, en épocas muy tempranas, pero tardías a la vez. ¿Por qué? Porque nos llega ligeramente antes de Cristo, 650 C. Sin embargo, no podemos fechar el oro, porque como mineral no se presta a que le apliquemos realmente pues mucho trabajo. ¿Por qué? Pues porque es un metal, no nos va a dar un fechamiento concreto, salvo si los arqueólogos van fechando por estratos o culturalmente, porque sale asociado con cerámica, con elementos extras que pueden ya marcar una cronología. El metal por sí solo no nos va a dar una edad, solo no, en contexto sí. Por eso es importante que algunas de las piezas que traigo llegaron a las colecciones del Museo Nacional de Antropología, que es todo lo que traigo, llegaron por entrega voluntaria o llegaron bien porque hace muchos años, estamos hablando de la época de Don Porfirio, se compraban. Los coleccionistas, grandes coleccionistas, vendieron lotes completos
de todas las piezas arqueológicas que tenían, incluidas piezas metálicas, solo Guren y otros más, pero no les podemos dar un crédito absoluto en su procedencia porque no nos consta. Y algunas veces el coleccionista nos decía, sí, me la vendieron en Yanguitlán, pero otras veces tenían tanta pieza que decían, no, pues la compré en Oaxaca, pero ay, ¿dónde? Entonces le tenemos que poner procedencia desconocida. En las tarjetas de control que yo llevo en el Museo Nacional, sí pongo algún tipo de procedencia que dieron los anticuarios y la gente que las tuvo, pero la pongo en interrogación, porque si no tienen contexto arqueológico, la fecha es dudosa. Algo que me apoya para que pueda yo fechar la entrada del oro, sobre todo de los metales preciosos, entró primero, curiosamente, el oro, y ahorita vamos a ver por qué, es el estudio en los códices. Ustedes saben que son documentos, como el que aquí vemos, que nos hablan de linajes, guerras, mitologías, etcétera. Este que ustedes están viendo fue objeto de un estudio en una mesa redonda, donde los asistentes a esta reunión decidieron, tomando base en toda la cronología, en todo lo que se narra concretamente en el documento que viene de Tilantongo, que se fecha en 692 después de Cristo. Para cerrarlo diríamos nosotros en 700. Para la arqueología sumarle 8 añitos es absolutamente nada. Ni siquiera cuando la diferencia es de 100 nos preocupa a los arqueólogos. Cuando fechan con carbono 14 algunas cosas, ustedes van a ver que ponen más o menos 100, más o menos 500. Quiere decir que la fecha que les están dando puede oscilar hacia arriba sumando 500 o hacia abajo restando 500. Y eso no nos afecta. Pero esta fecha me interesa porque ustedes pueden observar, primero, que lo fecharon. Segundo, destacan ellos, los investigadores. Uy, qué mala imagen. Es que el documento está así, perdón. Lo hubiera yo repintado, pero me dio pena. Ustedes observan que tienen orejeras, lo que nosotros ahora llamamos aretes de aro. Y los personajes las están ya luciendo. Curiosamente solo vemos orejeras. Curiosamente son orejeras y son laminadas, donde se siguieron haciendo incluso en épocas posteriores. La fecha de 692-700 me ayudó para decir, ok, mínimo en 700 estamos viendo manifestaciones de oro. Luego vemos aquí un par de orejeras, como las que vemos en los personajes del Códice Bodley y del resto de los documentos pictóricos mixtecos. Y fueron logradas con la técnica lítica de martillado. Y esa técnica, como hemos dicho, ya la conocían. Sin embargo, a nosotros la orfebrería nos llega vía Centro y Sudamérica. Y estas orejeras que ustedes aprecian, se ve el laminado y se ve el recortado y el perforado que logran en la pieza. Este tipo de orejeras lo usaron los nazcas del Perú desde 2 a.C. y posteriormente los moches y los lambayeque, que también tienen en presencia de física de este tipo de artefactos. En Colombia, los Tairona y en grupos de Ecuador tuvieron también la presencia de este tipo de objetos. Sin embargo, ellos, es orejera, igual que las nuestras, pero por ejemplo en Colombia es impresionante el tamaño de las orejeras, llegan a ser enormes, igual que los besotes y demás. Y nos apreciamos que lo primero que se trabajó fue el cobre. Estas son de cobre martillado, perforado, recortado. Y tienen un poquito, todavía se alcanza a ver, de la técnica de manufactura. Se notan un poco, digo, a lo mejor yo exagero, espero que no. Se nota, por ejemplo, aquí me dijeron, se nota, por ejemplo, aquí, se les rompió. Aquí se les rompió. ¿Se marca en la imagen, perdón? Sí.
Y podemos ver aquí el proceso de martillado. Se ven, sobre todo si los vemos al microscopio, se ve el proceso. Aquí lo primero que se trabajó fue el cobre. Aquí volvemos a otro documento, el rollo Selden, donde también en todos los documentos mixtecos vamos a encontrar que los personajes están luciendo objetos de oro puestos en su persona. Estos se dedican a dioses, hombres, sacerdotes. Aquí pueden ustedes observar ya las famosas orejeras que nunca las dejan. Pueden observar collares, pectorales, esto que les cuelga son cascabeles de oro. Aquí también, en algunos se ha diluido el color amarillo dorado que le dan al oro, pero en otros quedan perfectamente presentes los colores dorados que distinguen al material. Otra situación arqueológica que apoya que pueda yo dar ese fechamiento es esta estela que procede de la zona maya. Procede es de Copán, en Honduras, y lo interesante de esta estela es el personaje que está representando. Podemos encontrar en el personaje la fecha, porque fue la época en que este personaje ocupó el trono. Entonces, si el personaje está ahí, se ha hablado de que es la entronización, o sea, el momento en que le ofrecen y él toma el cargo de ser gobernante de Copán. Lo interesante es que bajo la superficie de este personaje se encontraron 2 laminillas de oro martillado que están fechando también la presencia del oro. Si no han tenido ese oro martillado, pues no se lo hubieran colocado porque no tenían de dónde. Sin embargo, si ya lo tienen, nos está diciendo claramente que el oro está presente. ¿Y cuándo está presente este señor en su trono? Está presente en el 695 después de Cristo. Otra vez, 700. Aquí vemos la lámina del Vindobonensis, una cronología orfebre temprana que ya marco yo, que su primera etapa va de 700 a 1200 después de Cristo. Pudo suceder antes, sin ningún problema. ¿Por qué pienso que pudo suceder antes? Porque lleva un tiempo el aprendizaje del manejo de los metales y de los materiales en general. Y si ya la estamos viendo en 700 muy bien hecha, quiere decir que ya pasó un proceso en el cual han logrado la obra. Ahora, ¿por qué empiezan por martillado? Porque el padre de la orfebrería en América es Perú, y Perú tiende a tener sus obras martilladas, o sea, logradas por golpes. Es fácil, incluso así se pueden lograr soldaduras. Se pueden lograr soldaduras golpeteando o golpeando el cobre con oro, el cobre con plata, etcétera. Y es una técnica muy conocida, la lítica para ellos y el martillado, o sea, percusión y presión, son técnicas muy dominadas. Aquí vemos que estamos hasta 1200, estos códices están fechados más o menos por esa fecha. No todos están fechados, desafortunadamente. No todos. Cierta cronología se ha hecho estudiando a los personajes. Si este es el señor X, él reinó de tal a tal, y si está presente en el códice es porque este códice se hizo en su época, por lo tanto el códice corresponde a la fecha fulana. Aquí la fecha, lo que estamos viendo es una influencia fuerte de Centro y Sudamérica que llega en la tecnología y en el aprovechamiento de los metales, primero cobre y luego los preciosos. La fecha que nosotros tenemos en Oaxaca, que es de las más tempranas en Mesoamérica, es una fecha realmente tardía. La influencia nos llega hasta esta época. Ahora, ¿cómo nos llega esta influencia? Muchos investigadores en Centro, Sudamérica y aquí en Mesoamérica nos hemos dedicado a estudiar las rutas de transporte
Sobre todo en Sudamérica tienen importantísimos estudios sobre una concha, esta que están viendo, que tiene dos especies. La Spondylus es genérica y luego ya se dividen en la famosa Calciferia, etcétera. ¿Cuál es la importancia para nuestro fechamiento de estas conchas? Que estos materiales fueron sagrados en todo Sudamérica. Y al ser sagrados, los comerciantes costeros por el Océano Pacífico, como vimos en el primer mapa, las buscaban porque las vendían muy bien y se usaban en ritos de todo tipo. Sabemos, por ejemplo, que en Sudamérica, Perú, Colombia, trituraban conchas, ha de haber sido, bueno, llevaban calzado, va a haber sido espantoso que trituraran conchas y que los gobernantes caminaran sobre estos caminitos hechos de concha triturada. Las hay incrustadas en edificios, las hay puestas en colgantes, brazaletes y en ofrendas fúnebres. Incluso hay una escena muy interesante que proviene de Colombia, donde vemos un entierro con la presencia de estas conchas y al excavar entierros se han encontrado este tipo de materiales. Desafortunadamente no les pude traer ejemplos de Centro y Sudamérica para ilustrar paralelamente, porque lo que yo conseguí de fotos, algunas son mías, pero están muy mal tomadas, y las que están muy bien tomadas tienen derecho de autor en los diferentes libros y autores que produjeron el artículo, y no logramos conseguir el permiso para poder reproducir la imagen. Entonces, con toda la pena, pues no lo traigo. Ahora, ¿cuándo está fechado este comercio con las famosas conchas que estamos viendo? Está fechado como una ruta costera a lo largo del Pacífico, desde Perú hasta nuestro Golfo de California. ¿Por qué? Porque aquí las conchas Spondylus requieren cierta temperatura y cierta profundidad, y las tenemos nosotros también aquí. Había muchas en Ecuador, pero se vendían tanto que los comerciantes empezaron a alargar la ruta y así fue como llegaron hasta nuestro Golfo de California. Llegaban y en todos los lugares había bases terrestres. Se ha planteado que Ecuador era como la base más importante donde se movían una gran cantidad de navíos para transportar sobre todo estas conchas. Son muy importantes porque antes de 3000 o alrededor de 3000 antes de Cristo ya se están comercializando estos moluscos. Y al comercializarse, obviamente estamos hablando de las rutas. Ahora, ¿cómo eran las embarcaciones que traían? Pues eran balsas, eran pequeños barcos y eran canoas. Las balsas y las canoas las tienen muy conocidas. Esta que vemos ahora se llama totora. Totora es el material con el cual hacen estas balsas y las siguen haciendo hasta la fecha. Un sistema de intercambio particularmente muy intenso que pudo dar la entrada sin problemas a la orfebrería es de 600 a 1500 después de Cristo y está ubicado el principal puerto en las costas de Ecuador. Los grupos están asentados en lo que se llama bahía y ahí están grandes navegantes costeros conocidos en todos lados actualmente por los investigadores por contar con una muy sofisticada técnica de elaboración para transporte a larga distancia. Se han hecho no solo ese famoso del Contiki para cruzar el Atlántico y demás, el Pacífico y todo, han hecho experimentos del cruce con este tipo de embarcaciones y resisten perfectamente. Se usaban no nada más para el transporte costero por el Pacífico, también se usaban en lagos, se han encontrado restos de totora en el lago de Titicaca. Y también sabemos, porque se siguen haciendo, y que en época antigua los moches o mochicas y los chimú, ambos en el actual Perú, eran habilísimos comerciantes. Esta es una balsa, esta no hay mucho que explicarles, salvo que tienen la característica de que cuando los españoles que fueron a la conquista de Perú
Se lo encontraron navegantes sudamericanos, no definen si venían de Ecuador o de Perú. Viene en una crónica que la traigo citada en la bibliografía por si les interesa ampliarla, y destacan cómo las usaban y describen perfectamente las balsas que se utilizaban en Ecuador y en el norte de Perú. También describen las canoas, que básicamente son lo que nosotros conocemos como canoa. Aquí se transportaban personas y mercaderías que, aunque muy sencillas, ellos dicen que estaban perfectamente equipadas para viajes costeros y pluviales por río, porque también en algunos lugares se transportaron por río hasta que tocaban un puerto importante. Se ha descrito en la crónica Sámano-Cres, que es la que describe el navegante español esto, que platicando con los balseros les dijeron que ellos intercambiaban con pescadores que ya vivían en las costas a lo largo de todo el Pacífico y narraron que llegaban a quedarse en los lugares hasta 6 meses, esperando buen tiempo para poder regresar. Entonces, había lugares donde se quedaban 6 meses, había lugares donde se quedaban 2 meses, había lugares donde pasaban de largo porque el tiempo todavía lo permitía. Esto nos puede ayudar porque así llegaron a Centroamérica, que es nuestro principal punto de contacto para la entrada de la orfebrería. Y de ahí, rapidito, a costas que ahora son de nuestro país. ¿Y cuál es lo primero que topan maravilloso? Oaxaca, Tehuantepec. Ahí tocan un puerto importantísimo durante toda la época prehispánica. Le siguen y caen en las costas de Oaxaca, donde está, un poco arribita de la costa, el señorío más importante del posclásico, Tututepec, que desde que el señor Ocho Venado, Garra de Jaguar, lo funda, tiene época anterior a Ocho Venado, pero sin importancia. Cuando Ocho Venado lo funda, lo hace el más importante de la zona y es capital de la Mixteca de la costa. Es interesantísimo porque sabemos que por aquí entraban influencias que venían de Perú y de Ecuador y que se quedaron en Centroamérica, de un grupo que destaca mucho en la orfebrería, los chibchas de Colombia. Aquí está el mapa que hablábamos. Yo aquí en este mapa es un mapa viejo, lo pueden ver 2002, ya lo he actualizado mucho y para esta época tengo estos puertos costeros, ustedes los pueden detectar, todos son costeros. Pueden ver que llega incluso a Colima y Michoacán. Una cosa interesante, no la marco mucho, es que en Michoacán se dedican básicamente a la influencia peruana y trabajan muchísimo el cobre, muy poco el oro y algo de plata. Y hacia arriba, Nayarit y demás, sí hay oro. Y aquí vemos algunos de los señoríos que hasta esta época tenía yo registrados. En mi nueva publicación ya van a salir casi lo doble de puertos. Ahora, hemos hablado de que el cobre fue el primer material que trabajaron, seguramente recolectado como una piedra. Ustedes, si conocen las piedras de cobre, tienen un color muy atractivo, verdoso, hasta brillante. Entonces, por bonitas se las llevaron, porque pues dijeron, bueno, ya que las vamos a usar, pues que den vida, ¿no? Y las recolectaban y las metieron a sus hornos cerámicos y ahí debieron observar el proceso de cómo se fundía esa piedra y dejaba glóbulos de cobre. Los recolectaron, checaron que era duro, dijeron a ver qué onda si lo martillo, lo martillaron y se dieron cuenta que era dúctil, que podían manejarlo, que podían hacer alambres, láminas, etcétera, y entonces trabajaron el cobre como el primer material aquí, en nuestro país. En Sudamérica trabajaron sobre todo el oro. Ahora, de diferentes, el cobre lo usaron, además de hacer muchas herramientas e incluso emblemas y insignias, hicieron soldaduras utilizando también carbonatos de cobre. Ya después, incluso de carbonatos de cobre también llegaron a hacer elementos. Ya después empezaron a fundirlo y se trabajó de otra manera. El cobre jamás se abandonó porque es muy importante, muy, muy importante, sobre todo para herramientas. En Perú el cobre se utilizaba 1000 antes
de Cristo. Y nosotros nos llega en 1500 después de Cristo, por eso les digo que la diferencia, nos llega en 700 o 650 después de Cristo, por eso les digo que la diferencia de trabajo es importante porque es casi lo doble. Después empezaron a hacer minas, hay pruebas, sobre todo en Guerrero, de que están usando ya cobre utilizado de sencillas excavaciones. Aquí, como en el resto del continente americano, cuando llega el oro, que aprenden a fundir el cobre y después del cobre el oro, todo esto ahorita vamos a ver que llegó aprendido. Hacen cuentas de diferentes formas. Estas son en especial bellas, porque ustedes pueden ver que es un cánido, es un perro. Y ya fue logrado con una técnica muy, muy elaborada que se llama alacera perdida. Esta técnica la utilizaron por vez primera los moches del Perú del año 1 al año 700 después de Cristo. Y si aquí nos llega el 650, pues los moches ayudaron. En Colombia se maneja de manera, pero realmente excepcional, 500 después de Cristo, en unas obras de la cultura quimbaya que exhiben en los museos como los tesoros quimbayo. La cera perdida es maravillosa y el trabajo de orfebrería mixteca, la cera perdida, es magistral, es excepcional. Aquí, como en el resto de Centro y Sudamérica, las cuentas se hacían de diferentes formas. Esta es una maravilla. Este es un pectoral obtenido a la cera perdida, representa al dios del verano. Ustedes pueden notar la placa, con esto sí puedo. Ustedes pueden notar la placa en la que soportan la imagen de la deidad. Aquí estamos viendo muy claramente la influencia de la orfebrería del istmo centroamericano, que es el estilo que llaman los que trabajan en esa zona, la zona istmo-tumbaga, pero ahí hay culturas que han dado base a que podamos hablar de esta influencia. El uso, aquí lo vemos, de las hiladuras son en todo Centro y Sudamérica, son hilos más o menos gruesos, generalmente hechos, aquí están, para colocarlos como plumas y como pétalos de flores. Pero observamos otra cosa, la pieza tiene cobre, pueden notar, y tiene plata, más plata que cobre, un tono blanquizco, pero miren cómo está el abdomen del Señor, muy dorado, aquí hay concentración de oro, aquí hay cobre, aquí hay cobre, aquí hay cobre. El uso de las hiladuras es muy común en Centro y Sudamérica, pero aquí tenemos una cosa que ellos no usaron nunca. Aquí tenemos verdaderos hilos que parecen encaje y se obtienen por fundición. En muchas obras centro y sudamericanas les llaman falsa filigrana. No es falsa filigrana, es filigrana. Lo que pasa que es tan delgada, tan increíblemente delgada, que ellos decidieron que era una falsa filigrana, pero la filigrana se puede aplicar por soldadura o, como en el caso de nuestras obras mixtecas, por fundición en el mismo molde de la cera perdida. El uso de esta técnica que hemos visto vienen de Sudamérica, aproximadamente en el 300 después de Cristo. Y la base de pectoral tiene la influencia ismeña de presentar las dos placas, pero ahorita vamos a ver más. Aquí los anillos son sin duda las piezas más complicadas de elaborar. Este está logrado por fundición a la cera perdida, pero fíjense que utilizaron varios moldes para hacerlo y después lo armaron por soldadura. Es un molde del anillo, es un molde del águila, es un molde para los cascabeles, es un molde para el escudo, es un molde para estos otros cascabeles. Estos pudieron salir de los mismos moldes, pero no ponen tantos cascabeles en un molde. Los moldes ponen 2, máximo 3 cascabeles. Estas son plumas y observamos que fueron añadidos por soldadura, soldaron con carbonatos de cobre, aunque también pueden soldar, y en algunas piezas lo hacen, con oro. Cuando usan el carbonato de cobre, se adhiere tan maravillosamente a la estructura de la pieza
que a veces no se nota. Con un nuevo método que se llama PIXE hemos logrado averiguar dónde está la soldadura. A veces es visual, porque notan que esa zona, uno, o está más desgastada por la aplicación de la temperatura y la diferencia de materiales y queda como manchita. En otras sí se ve abiertamente un goteo y en otras no se ve absolutamente nada. En 800 DC o antes ya hay obras mixtecas que son fácilmente transportables porque todas son chicas, no como en Colombia y en Perú, que son enormes, pero ellos tienen mucho contenido de cobre y aquí tenemos mucho contenido de plata. Cuando llegan a tener cobre, seguramente ese cobre procede de la mena, pero aquí usan mucho la plata porque permite hacer obras mucho más finas. Aquí estamos viendo que son pequeñas y las transportan sin problema los mercaderes por todo Mesoamérica, fuera del área mixteca. Cuando digo Mesoamérica es que salieron del área mixteca. Los cronistas del siglo XVI detallan muy claramente que de Oaxaca salían todo el oro que se comerciaba. Y por eso Cortés quiso llegar tempranamente a Oaxaca, porque desde que llegó a las tierras americanas nuestras, empezó a preguntar dónde estaba el oro. Decía, a mí denme el orito, luego platicamos de sus plumas y de sus trapos que me traen. A mí díganme dónde está el oro. Y todos le decían, Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Lo que no sabía Cortés es que se referían a Oaxaca, una guarnición militar que pusieron los mexicas en lo que ahora es la ciudad de Oaxaca, un poco arribita de donde está la capital, para controlar, porque continuamente se levantaban los grupos, tanto zapotecos como mixtecos, que ya estaban muchos mixtecos en el área central, para desconocer que estaban dominados, y entonces tuvieron que poner un presidio ahí, voy a usar se dice presidio, pero debo encontrar otra cosa, una guarnición militar. Y no se referían concretamente a dónde están todos los sitios donde se producía el oro. Y Cortés dice, órale, a Oaxaca todos. La más rica era Tututepec, pero qué padre, Tututepec los hizo pedazos. No aguantaron el clima, no aguantaron los moscos, no eran muy cooperadores los indígenas mixtecas de allá y le dijeron a Cortés, ahí te quedas tú con Tututepec, chao, y se regresaron a los valles centrales. Está logrado por la fundición a la cera perdida. Los rayos fueron fundidos en otros moldes y unidos por soldadura. Este tipo de discos, la forma, se usaban en Sudamérica y en el Istmo Central. Las granulaciones fueron logradas y trabajadas por grupos moches y chimú del Perú, pero la forma es muy genérica de todos los lugares. Durante la misma etapa temprana, 700 a 1200 DC, vemos que la manufactura de formas y los elementos propios son de Colombia y Ecuador. Ecuador es muy importante porque de Colombia llegan a Ecuador, que era el puerto más concurrido e importante. De la primera se elaboraron discos tanto lisos como repujados, separadores de hilo de collar, collares, narigueras. Los separadores de hilos de collar es lo que nosotros vemos ahora como placas donde por hilos van colgando. Vamos a ver un ejemplo, diferentes collares. Unos fueron martillados en la técnica mixta de repujado y martillado, de soldado y martillado. Así hay un brazalete en la tumba 7. Yo casi todo lo que traigo es del Museo Nacional de Antropología. Pude haber usado los de tumba 7, los de tesoros del pescador, etcétera, pero me cargaba mucho, si ya de por sí los voy a saturar con tanta transparencia, si les ponía eso no terminábamos. Y ya les comenté que no pude poner los sudamericanos porque no conseguí la autorización porque tienen derecho de autor. Con esas ranitas que vimos antes, hacían collares, cosa que se hizo mucho en Colombia, collares sobre todo con las ranas. Aquí está la famosa rana, esta procede de Oaxaca, este es mixteco, y se parece mucho a la rana que se usa en la zona istmeño, es característica,
cuando estilizan las patas espatuladas de 2 especies de rana. Sobre todo nos interesa la que habita en Costa Rica y Panamá. Este elemento lo reconocemos en la parte inferior de los pectorales, como el que vimos antes, el del dios Tojuitá del verano, y transformándose en una forma rectangular, que aquí podemos ver que ya empezó esa transformación de separar la placa y empezar a hacer rectángulos. Y en el que vimos acá, todavía respetan un poco la forma. Siguen usando la forma rectangular de las patas, pero ya la van a dividir. Y aquí le pusieron una división que nos marca que la forma va a variar. Aquí está otro pectoral mixteco, donde ya vemos que se modificó, siguen marcando la forma, que se modificó las patas espatuladas, formando un solo elemento que se integra en todas, y es lo que define también un estilo mixteco. En todos los pectorales mixtecos, no importa su tamaño, vamos a encontrar una base rectangular, a veces así como la estamos observando, juntos, divididos al centro, a veces ni divididos al centro y a veces, como lo vamos a ver después, claramente separados. Esta innovación se logra, esta innovación de la base geométrica, se logra y se crea un estilo, es uno de los rasgos del estilo mixteca, entre otros. No lo hacen así ni en Centro ni en Sudamérica. Lo más que llegan a hacer en Colombia es que ponen las patas traseras de la rana en algunos pies de esculturas de humanos, de esculturas antropomorfas. Este pectoral, que es el que ustedes ven en los carteles y en las invitaciones ahora a esta mesa, procede de Oaxaca, pero lo que comentábamos al principio, se vendió en Tajín, pero ya le hicimos estudios y es tecnología 100% mixteca. Su recuperación consta en actas de memorias de justicia del siglo XIX. Bueno, esta es una maravilla que ustedes también deben conocer. Ya estamos ahora en la fase tardía. Si la temprana va de 700 a 1200, esta va de 1200 a 1521 con la llegada de los españoles. Los orfebres mixtecos no dejaron de trabajar el oro. Los españoles se dieron cuenta de la maestría que tenían y celosos, los plateros que vinieron de España y los orfebres de España vetaron que pudieran trabajar sobre todo la plata, porque eran maravillosos trabajando plata. Y entonces obviamente los restringieron. Después los obligaron a hacer obras todavía que ellos tenían prehispánicas, incluso en muchas ocasiones les decían que querían el tributo en joyas, porque les llamaron joyas, que no son joyas. Y los obligaban también a entregar tejuelos y demás, lo vamos a ver más tarde. En esta fase tardía vemos que la cultura chimú del Perú de 900 a 1300 después de Cristo introduce toda su influencia en discos martillados y repujados, y lo que ellos agregan es la incrustación de turquesas. Este disco es excepcional, es sumamente delgado, es una lámina del grosor de una hoja de papel, pero tiene aquí, está obtenido por martillado, pero aquí en su primera sección se imprimieron secuencias de cráneos humanos y de fémures, 11 en total de cada elemento. Aquí hay guerreros, Los lograron poniendo una placa ya trabajada, donde como el oro es tan delgado, lo pasan encima, le pasan encima un paño muy suave, posiblemente piel de venado o algodón, y van imprimiendo. No es repujado, es impresión, y les queda maravillosamente bien hecho. Este es un disco además con una simbología increíble, porque la turquesa es una piedra solar y de agua, y el oro es el sol como guerrero. Entonces nos están manifestando guerra, la máxima representación de la deidad solar, y este disco con toda seguridad era un disco que se usaba en ceremonias sacras. No tiene perforaciones,
no lo colgaron, no lo usaban ni como pectoral ni como nada. Era un disco que seguramente fue ofrendado, hecho y ofrendado para un entierro, porque proviene de la tumba 3 de Saxila. Aquí vemos también de la fase tardía, 1200 a 1521, la influencia de regiones de Centro y Sudamericanas, sumándose ahora Bolivia y el sur de Perú. En estos collares vemos las cuentas alternadas, aquí en este caso son conchas, tal como lo hacen los chimú de Perú del siglo XII a XIII después de Cristo. Durante los primeros años de este periodo de la fase tardía de la orfebrería mixteca, no estoy hablando de la orfebrería de Michoacán ni nada, la mixteca, la influencia de ya un estilo mixteco muy, muy claro se irradia también hacia los purépechas de Michoacán y hacia Chichén Itzá en la zona maya. Es muy interesante porque en la zona maya no hay metales, entonces ellos reciben de Centro y Sudamérica a veces las formas hechas o preformas. Las formas hechas quiere decir que ya les llegue el objeto, tal cual es. Y las preformas quiere decir que nada más viene como medio presentado para que ellos le den un trabajo y lo hagan a su gusto. Y también les llegan el oro, generalmente en laminillas, y ellos logran hacer algunos discos que están, por ejemplo, en Chichén, donde se muestra la influencia maya. Pero también hay ya una clara influencia mixteca. Es muy fácil porque hay una zona muy importante de comercio en Soconusco, donde por ahí pudieron entrar. Y además también pudieron entrar por tierra hacia Veracruz y cruzar hacia Tabasco y demás, ya sea navegando por el Caribe o por tierra. Acá se me olvida. Este tapón de orejera está obtenido a la cera perdida también. Las granulaciones son de origen peruano y en Perú lo hacían los moches o los mochicas, que es una cultura muy tempranita, del año 1 al 700 después de Cristo, y esto lo vemos en un entierro famosísimo que hay precisamente de los mochicas en Perú y que ha dado unas obras maravillosas que también enseñan todo tipo de tecnología, y también con los chimús. Este es un anillo en especial interesante porque se pueden dar cuenta que está hueco y está delimitado por cordeles trenzados que son propios de la orfebrería colombiana, de los grupos Sinú o Zenúes, y de los Tairona, que también son colombianos, y de la zona Istmo. Pero a la zona Istmo llegan de Perú y de Colombia, y ya del Istmo nos hacen el favor de pasarlo. Y vemos que está hecho en varias formas. Los aros están laminados y después fortalecidos con soldadura. Las hiladuras, las pueden ver, están pegadas, se nota sobre todo aquí, están pegadas por soldadura. Lo mismo que el trenzado, aquí se ve incluso un pequeño defecto de manufactura y todo el trenzado puesto aquí. Y estas hiladuras terminan y se ve donde aplicaron carbonatos de cobre para que la hiladura quedara más afianzada. Y este tiene toda la influencia colombiana, que viene sobre todo de Tairona y de los Zenúes, que llega al Istmo alrededor de 400 y ya de ahí se introdujo a los centros orfebres mixtecos. Esta es una belleza, lo deben conocer. Lo que le están viendo aquí no es parte de la pieza, solo que no podemos tomarlo de otra forma porque es un besote muy pesado. Y si no le ponían esta grapita y del otro lado tiene otra igual y lo pusimos en una base, no le podemos tomar esta fotografía. Entonces, esto no es parte de la pieza, es el soporte para poder fotografiarlo y para poder exhibirlo en sala. Los grupos chibchas de Colombia que ya mencionamos establecieron una importante ruta costera en el Pacífico,
donde realizaban ellos ahí todo su tráfico comercial. Ahora, tenemos ejemplos que llegan a las costas de señoríos o asentamientos que no son costeros, pero sabemos, porque funciona también en Oaxaca, en la zona del Papaloapan, es muy clara, que grupos que no son costeros se acercan a los puertos de intercambio con sus productos y ahí se realizaba el comercio de productos no costeros que también querían mucho nuestros queridos traficantes. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen aquí, mira, no les dije eso. Bueno, lo que ellos hacen aquí es comerciar sobre todo, ¿qué creen? Alucinógenos. Les encantaban los hongos y todo lo que teníamos aquí. Y entonces, esos hongos que aquí son maravillosos, ahí está María Sabina, que no me dejará mentir, está ahí el peyotazo y demás, lo usaban en ceremonias rituales en Perú sobre todo. Y para esta época, Perú es el reino más poderoso que está en Sudamérica. Cuando compren el libro y vean el artículo van a encontrar mejor explicación a todo esto. Ahora, diferentes fuentes históricas, déjenme ver dónde ando porque ya no les estoy dando muchas cosas, no lo estoy comiendo. Bueno, el besote que vimos antes, ¿saben ustedes por qué se llama besote? ¿Alguien me platica? A ver, una manita. ¡Ay, qué tímidos! ¿Quién dijo yo y le regalamos un aplauso? Hay libros, ¿eh? A ver, manita, ¿qué es el besote? ¿Cómo usan el besote? ¡Ay, bravo! Apláudanle, le prometimos un aplauso. A ver, ¿cómo lo usan, compañera? Compañero. ¿Perdón? Cerca la bola, pero no. No lo usaban en los labios, lo usaban en esta depresión que tenemos abajo del labio inferior y sobre el mentón. Aquí se sienten ustedes una depresión. Ahí se colocaba el besote. Lo que ustedes ven acá atrás, esto es para detenerlo en la encía. Y era maravilloso, es una forma de expresar mi poder y mi grado social, porque cuando habla el Señor, el sacerdote, se mueve, y entonces no habla el sacerdote, habla el Dios. Este en especial es, en el pico tiene al viento, y él es un faisán, águila sagrada, evocadora del sol, y nos recuerda deidades. Entonces, ¿quién está hablando? El Dios. Estos discos también son de influencia sudamericana. Está hecho de mínimo 3 lingotes, y miren, aquí está la soldadura, pero la hicieron con oro. Es muy interesante porque por años, y eso quiere decir que fue realmente hará unos, no sé, quizá 40 años, aceptaron los investigadores que los mixtecos hacían soldadura. Ellos decían que no, que aquí nunca habíamos llegado a esas exactitudes, pero llegamos y las piezas lo demuestran. Aquí está una hachuela. Esta hachuela, en diferentes fuentes históricas nos citan que los chibcha, que ya vimos que son los grandes comerciantes de Colombia, las utilizaban como moneda para sus intercambios comerciales. Las hay y deben haber sido muy importantes porque tenemos en la colección del Museo Nacional de Antropología muchas hachuelas y las he pesado. Unas son de diferente tamaño, todas, y todas tienen diferente peso. Eso podría hablarnos de que tamaño y peso están relacionadas en el intercambio. Si esta pesa tanto y tiene tan tamaño, no sé, vale 2 mantas. Y si esa es menos pesada y más pequeña, pues nomás te alcanza para este pedacito de cobre. Entonces, sabemos muy bien
que este tipo de objetos se usaban en Ecuador, donde también se llaman, por cierto, hachuelas. Todas son trabajadas en cobre. Fueron utilizadas dentro del posclásico, que llegaron casi a toda Mesoamérica. Los mexicas tienen de estas, pero se las llevaron de Oaxaca, no es por nada. Y vemos algo muy especial también en este tipo de moneda, que no eran las únicas. El oro que salía de Oaxaca en polvo lo usaban para rellenar los canutillos de las plumas de guajolote o de alguna otra ave, patos y demás. Como son transparentes, se veía el hilo de oro, el polvo de oro. Y también algunas mantas de rico bordado funcionaban como moneda. Lo interesante con lo del oro es que tenía poca aceptación, porque ¿qué creen? Mezclaban oro bueno con arenita. Entonces ya pues como que tu moneda no es tan fina y entonces pues preferían las hachuelas, que las podían sopesar y veían que era realmente metal cobre. Agujas. Nosotros conocemos las agujas. Esta es una herramienta, para los arqueólogos es una herramienta porque cumple una función utilitaria inmediata. Las agujas son una herramienta muy antigua. Las primeras son de hueso, aunque ahora las hay de cobre, de bronce y como la que estamos viendo, que es de oro. Esta de oro, posiblemente su material precioso, porque es material sagrado, el oro, ustedes ya lo hemos comentado antes, es excrescencia, es un desecho del dios solar, que lo avienta a la tierra así como si fuera pos, y cae en los ríos, que también es un agua sagrada. Y la luna, pues no se queda atrás, también en la noche se sacude y avienta plata. ¿Esto qué los hace? Los hace materiales hierofánicos. ¿Qué quiere decir hierofánico? Que un elemento puede significar algo más que sí mismo. El oro no es oro como tal. El oro es apreciado por el valor simbólico, igual que la plata, que trae en sí. Entonces lo convierte en la presencia misma del Dios. Eso quiere decir hierofánico. Y entonces ese metal es el propio Dios. Por eso solo lo usaban, como lo dijimos al principio, gobernantes, nobles, sacerdotes de alto rango, guerreros de alto rango. Y esta de oro seguramente sirvió para coser materiales preciosos, porque discos de oro se cosían en los penachos, en algunas prendas. Las plumas preciosas también son consideradas muy, muy sagradas, y algunas otras piedras. Entonces, con oro, que también es sagrado, cosían seguramente estos materiales sacros. Se lograban por martilleo y luego perforaban el ojillo. Son laminadas. El orfebre escoge el tramo de lámina, podían cortar, tenían cinceles para cortar. Esa es herramienta también. Y entonces la hacían del grosor necesario, martillando el pedazo que habían cortado de oro, de cobre o de la que la fueran a hacer, y lo iban enrollando, puliendo, enrollando, puliendo. Le afilaban por templado la punta. Templado es que calientan el metal, lo enfrían, le vuelven a dar otro martilladito y entonces lo templan y lo hacen más duro. No es oro puro, porque el oro puro, lo vamos a encontrar en el artículo, no lo pueden trabajar, es demasiado frágil. Entonces siempre están con un añadido. Esta tiene plata para darle más fuerza y un poquito de cobre. Un poco, casi nada, eso es dureza, porque el cobre nativo también es muy blando. Se lograban después ya la perforación, lo que nosotros llamamos el ojo de la aguja, era perforado. Se utilizaron mucho en oro y en metal en Centro y Sudamérica. Esta es una belleza. Ustedes van a reconocer aquí al dios del inframundo. Esta es una pieza lograda a la cera perdida y se usaron mínimo 5 moldes, mínimo. Y lo interesante de esta pieza es que nos evidencian de una forma súper clara la soldadura aquí y la soldadura en estas grapas. ¿Para qué pusieron esas grapas? Porque fíjense que la mandíbula se mueve. Cuando el sacerdote lo usaba y se lo
colgaba en algún pectoral, cuando él caminaba, el dios abría y cerraba la boca como si fuera hablando. Esa es la función que tienen precisamente estas grapas. Fueron adosadas por soldadura, todo es cera perdida, hasta los aros que ven aquí. También los cascabeles, en muchos cascabeles en el mismo molde lograron conseguir el colgante completo, pero en otros se ve que reforzaron el colgante para que aguantara más peso y tiene añadida por soldadura algún otro metal. Los cascabeles son una de las formas más numerosas que hay en Mesoamérica en general. Los encontramos de muchas variedades. Los hay periformes, los hay redondos, los hay decorados. Estos de aquí, estos son cascabeles en forma de pluma, con una base, aquí la vemos, esférica. Y estas son como si fueran plumas que caen. Y el cascabel de abajo ya es un cascabel periforme, normal. Este tiene forma. Y hay mucho cascabel. Yo he pensado y he puesto en mis escritos que los cascabeles redondos son los cascabeles que se usaban básicamente en algunas prendas para danzas sagradas, porque se cosen mejor a las formas y sobre todo los usan en danza de lluvia, de petición de lluvia, porque hacen un ruido como cuando caen las gotas de lluvia. Lo que vemos, por ejemplo, en el norte, con los ojos de venado, y también algunos danzantes que andan por aquí, por la villa y demás, suenan y eso invoca al dios de la lluvia para que mande el líquido sagrado, porque la lluvia es sagrada. Algunos se han encontrado sueltos en las ofrendas, estuvieron cosidos de alguna manera, quizá algún textil que pues obviamente por ser material orgánico se fue, y a otros sueltos que fueron parte, se ha podido reconstruir de alguna pulsera, de algún collar, etcétera, y otros sueltos totalmente que pudieron ser parte de diferentes prendas. Muchos de ellos aparecen así en los entierros y en las tumbas. Son similares a los que se hacían en Colombia, en Panamá y en Costa Rica. Los orfebres mixtecos le añaden otro elemento que lo va a hacer distintivo del estilo mixteco en la orfebrería. Les añaden cascabeles. En Centro y Sudamérica lo que añaden son discos colgantes. Son impresionantes porque esos discos colgantes en la prenda, pectorales, orejeras, donde los pongan, cuando se mueven con el sol, dan destellos. Y entonces agárrate porque ahí te ve el sol de veras, soy el Dios. ¿Por qué? Porque estos elementos, emblemas, insignias, los usan en lugares especiales y a las horas estratégicas del día. A las 12 del día, el sol es el guerrero de muerte. Entonces salen con sus discos y todo esto colgando, se mueven al caminar y avientan rayitos, los rayos solares. Los mixtecos hacen algo más impresionante. Con los cascabeles añaden algo que no tienen allá, sonido. Cuando caminan, suenan. Entonces, además de que echan el destello, suenan. Otra característica del estilo mixteco que se observa en la orfebrería. Este es precioso, miren, es de Valle Nacional. Es muy bonita pieza. Y recuerden que mueve bien claro su mandíbula. La sube y la baja porque va hablando. Esto lo encontramos en una deidad que también es la deidad Dadan-Sadayel de la muerte. Lo encontramos en una obra que procede de Saxila, que es la imagen del dios, que también cuando caminan con el vaso que tiene adosada la figura de la deidad, se va moviendo, abre y cierra la boca. No es novedad, ya lo trabajan antes, pero ahora lo pusieron en una pieza. Digo, para presumir sabroso, ¿no? Miren esta maravilla. Aquí vemos los famosos hilos de collar que les había yo comentado y que usan mucho en el sur de Perú y también en Colombia. Estos son de influencia básicamente colombiana porque los del sur del Perú
la influencia, lo que ellos usan es lo que llamamos media caña, o sea, medio torciditos. Estos no, estos son rectos, y en Colombia hay gran variedad de formas, todas en recto, algunas decoradas, otras lisas, etcétera, de hilos separadores, de barras separadores de hilos de collar. Este es un pectoral. Yo lo diferencio de los collares porque el collar quiere decir que llega al cuello. Yo traigo ahorita un collar, pero si este me llega aparte del pecho, ya yo los llamo pectorales porque están cayendo al pecho. Collares me quedan en el cuello. Por ahí tengo un artículo donde hago cómo usaban las diferentes prendas. Y este es un pectoral. Aquí vemos nosotros claramente que están, como los chimú de Perú que ya habíamos visto en el collar con concha, están combinando diferentes elementos sagrados en el mismo pectoral. ¿Qué estamos viendo? Turquesas, el sol, el agua, es piedra solar, piedra caliente. Conchas rojas, espóndilus, perlas, más oro y cascabeles. Y además, para darle un ritmo espectacular a la obra y que no cayera así nomás como ahí te voy, tienen grapas. Y las grapas están soldadas. Agarraba el orfebre su grapita y la iba usando para dividir los hilos y darle forma específica y movimiento a la obra. Esta es una obra maestra que no es por presumir, pero no tienen en Sudamérica tan elaborada. Bueno, sí es por presumir. Ya, corrijo. Esta vasija es realmente importante. ¿Por qué? Porque nomás tenemos dos. Sabemos que se hacían en Perú y en Colombia, pero aquí nada más tenemos dos y vienen de la tumba 7 de Monte Albán. Una es en oro y la otra es en plata, que la vamos a ver más adelante. Muchas piezas de este material debieron existir como recipientes sagrados para ofrendar, ya sea que pusieran sangre o cualquier otro tipo de elemento para las deidades y se colocaban en los templos. En este caso están ofrendadas y dedicadas en el entierro de la tumba 7 de Monte Albán. Este es un uso obviamente ceremonial, porque divido en dos el uso de los objetos hechos en metales preciosos. De uso práctico, donde entran todas las herramientas, las agujas, los cinceles, los perforadores, muchas herramientas, agujas de cobre, etcétera, entran. Y hay una forma especial que son unas pinzas para depilar, que generalmente están hechas en cobre. Cuando están en cobre, yo las llamo uso práctico. Son, por así decirlo, las pinzas que se usan para quitarse barba y vello de donde no quisieran. Y sí se hace, sí usan. Están como las navajas de obsidiana, aguas porque cortan. Entonces, estas vasijas de uso práctico generalmente no están hechas en oro. Estas pinzas que les comentaba sí están hechas en oro y las usan en Perú como colgante los gobernantes, aquí, colgante, en algún collar y cuelgan. Y también la usan en Michoacán. Entre los mixtecos hay piezas de de estas pinzas de despilar en oro, pero ofrendadas nuevamente en tumba 7. Eso quiere decir que este señor las usaba también como un emblema y que este señor lo enterraron, como se acostumbraba, con sus pertenencias. Recuerden, en otra conferencia les he comentado que hay piezas que se integran a lo que ahora llamaríamos el derecho de la corona, o sea que no van a poder ser heredadas salvo al siguiente gobernante, y hay otras de propiedad privada que se entierran con el señor o se heredan a su familia. Entonces seguramente esta pieza que estamos viendo era de uso ceremonial. Entonces ya tenemos dos divisiones, uso práctico y uso ceremonial. Lo vemos muy claro en estos colgantes que les digo de hacha
de curvatura, que son un ejemplo increíble, ya se los había traído en otra ponencia, de tecnología, porque están hechas a la cera perdida y martilladas, y entonces les da flexibilidad sin que se rompa para que la pinza se abra y pueda tener la función depilatoria. Y las que se cuelgan, seguramente no la usaban como depilatoria, pero también por martilleo lograban hacerle la base superior y también se abren. Y estas ya son de uso ceremonial. Aquí se les llaman emblemas. Significa que un concepto aquí es simbólico y da un valor. En este caso, el valor es hierofánico, ya explicamos qué es hierofanía, y por su sola presencia del metal común es sagrada y hierofánica, aunque también encontramos que hacen muchas deidades. Ya vimos a la deidad de la muerte, ya vimos a la deidad del verano, ya vimos a la deidad solar. Por cierto, la deidad solar es una de las más representadas. Las insignias, porque les he estado diciendo que yo les llamo emblemas, insignias o nada más insignias. Las insignias denotan dignidad y grado social. Les voy a poner un ejemplo. Por la razón que quieran, yo llegué a Inglaterra y me puse la corona de la reina. No soy la reina. Ya traigo la corona, ay, felicidades, ay, me veo bien guapa, foto, pero no soy la reina. ¿Por qué? Porque no tengo ni la dignidad ni el grado social, aunque me la haya puesto. Pero generalmente este tipo de insignias que marcan grado social y dignidad no son accesibles. Eso quiere decir que nunca me la van a prestar, no me la voy a poder poner. Y lo mismo pasaba en el México prehispánico y entre los mixtecos. Denotan dignidad y grado social. Entonces, no las puede usar el que sea, solo el que tiene la categoría, sobre todo social, para poder utilizar materiales sagrados como turquesa, como oro, plata y otras materias más, que están ligadas como las deidades. Y habíamos dicho que las deidades, por ejemplo, la del agua y todo, tienen formas de manifestarse distintas en la tierra a través de ciertos materiales sagrados, el oro, la plata, la turquesa, el jade, y a veces la imagen misma de la deidad. Entonces, bajo esas circunstancias también hay animales que también simbolizan a la deidad. Las aves de precioso plumaje son el sol. Y algunas, como las águilas, son capaces, porque tienen una membranita especial, de volar hacia arriba, casi que dijéramos viendo al sol sin que se le dañen los ojos. El faisán es el ave que canta primero en la madrugada, anunciando precisamente los primeros rayos del sol. Entonces, aunque no tiene plumas así que digan, ay, qué belleza, ¿verdad? No es un quetzal, es un ave sagrada porque está asociada con el sol y su primera presencia. ¿Cuál es el sol guerrero? El de las 12 del día, que aquí lo sentimos de veras, guerrero, a esa hora. No me van a decir que no. Aquí está un disco laminado. ¿Con quién me dicen que es? El dios del inframundo, querido. Miren, aquí está él con sus cabellos de rayos, porque el sol, como viaja al inframundo, es el sol diurno y el sol nocturno. Y aquí es un sol nocturno, pero él es el dios del inframundo, no es el dios de la muerte. Él no simboliza la muerte. Ya con los españoles vimos que los esqueletos son la muerte y se nos aparecen con guadañas y demás. Aquí es el señor del inframundo porque son 3 regiones. La superior, el cielo, la tierra y el inframundo. Nosotros vivimos en la de en medio. ¿Ya me voy? ¿No? Ah, bueno. Ay, aquí vemos que también es de época tardía y que en la orfebrería mixteca es muy representado junto con el sol. Y esta es una pieza hierofánica y emblemática. Esta es otra pieza que nosotros vemos abiertamente, que es de insignia. Es una banda frontal que se usa puesta sobre la frente y
Esta tiene cobre, observen, miren, aquí se le ve el cobre y se ve el manejo del martilleo un tanto irregular, pero las piezas les quedó preciosa. Y aquí las perforaciones, porque seguramente se cerraban a gusto del portador con alguna tira de algodón o de alguna piel, sobre todo de venado, de jaguar, etcétera, y la lucían en la frente y es dignatario. La lucían seguramente gobernantes y nobles. Aunque en los códices vemos que nuestros gobernantes además traen algo que es increíblemente maravilloso, penachos con plumas sagradas, y en los penachos hay piezas de oro y la pluma. Entonces eso es también emblemático. Eso equivale a una corona o a una tiara de las que se usan en otras regiones. Esta viene la influencia de Colombia. En Colombia incluso hay unas que tienen ya la pluma abiertamente. Aquí en la tumba 7 hay una que esa ya no es banda frontal, esa es una corona, cae un poco sobre la frente, pero esta sí trae integrada una pluma. La de Colombia trae, pero la de tumba 7 la pluma viene separada, se la ponían aparte. Las de Colombia traen o la pura banda frontal, pero viene con diseños en el cuerpo de la banda, generalmente repujados, y las plumas integradas al frente. Aquí se ha discutido si el de la tumba 7 la usaba así como con mancha aquí atrás, al frente no, porque le hubiera lastimado mucho la frente, o si la usaba cayendo sobre el cabello y entonces le caía muy elegante la pluma de oro. No sabemos bien cómo la usaban aquí. Entre los quimbaya y los zenúes de Colombia sí encontramos que la pluma va al frente. Hay bandas lisas como esta y hay otras que ya les mencionaba que están repujadas. Esta es una maravilla, la van a reconocer. Es un cetro. Este cetro es como el cetro de los reyes. Los tenemos en piedra verde y este de oro que viene de tumba 7. Les voy a platicar una maravilla, es hueco. Fíjense la maestría de todo esto está modelado en cera para el molde de la cera perdida. Observen los colmillos aquí, son huecos, todo es hueco, pero es un oro muy macizo, es cera perdida, no es delgado. Y estas perforaciones que ven acá servían para aquí colgarle plumas preciosas, y entonces era la representación misma de lo que en el altiplano se llama Quetzalcóatl, y aquí es Cosaú, la serpiente divina sagrada. Y es un cetro. Muchos investigadores, yo no estoy de acuerdo, dicen que es un alejamoscas, por Dios, la representación de un dios tan importante, porque los mixtecos consideran que Quetzalcóatl es un dios creador, no lo van a usar para espantar moscas. ¿Qué será? No, como unos 18 o 20 centímetros. Si quieren luego les doy con tamaños, no lo puse para no agrandarles la presentación. Aquí está la vasija que habíamos comentado, que es de plata, y es al clarísimo estilo Nariño, y también la encontramos en la cultura, bueno, a los Nariño también se les llama calpulí, que se ubican en el altiplano andino, entre la frontera de Colombia y Ecuador. Esta procede también de tumba 7 y está lograda por martillado, desde darle la forma a los gajos de calabaza hasta el ahuecado. El trabajo es maravilloso, está muy bien hecho. Tiene algo de cobre, sí tiene algo de cobre, para darle más que nada solidez a la vasija. Esta es maravillosa porque está perfectamente, no está ni lastimada, el martilleo fue muy parejo, entonces no se ha corroído de ningún lado. Tiene influencia peruana y ecuatoriana. Esta es una recreación de la ofrenda de la tumba 7 que tenemos en el Museo Nacional de Antropología en el Jardín. Es una ofrenda excavada en 1931 y es la que nos ha dado el mayor número de objetos de todos los materiales preciosos que quieran, pero a nosotros nos importa en este momento lo que dio de oro, y son 121 piezas. Lo que nos
abre un panorama increíble. No es tener 121 piezas, sino que aquí nos están mostrando en diferentes obras la tecnología muy dominada del trabajo de metal, en oro y en plata, incluso en aleaciones. Tiene aleaciones bimetálicas, o sea, oro-plata, logradas a martillo, las soldaron a martillo. Tiene otras que sí están fundidas, pero tiene logradas a martillo increíbles. Tiene ejemplos, pero impresionantes, de colgantes, de pectorales. Aquí vienen pectorales que ustedes deben conocer, son muy famosos, el llamado juego de pelota, etc. Es una ofrenda increíble porque hasta antes de esta ofrenda teníamos en las colecciones piezas orfebres que no sabían bien de dónde eran. Y cuando sale la tumba 7, fueron capaces ya de entender y de dar cronología a muchas piezas orfebres. Después llega aquí una servidora, aplica el píxel y sacamos el contenido que usaban los mixtecos, otro rasgo de su estilo, de cómo manejaban el contenido de oro y plata. El píxel es un sistema físico que nos da cuantitativa y cualitativamente la cantidad de metales y de elementos que tenga una pieza, nos dice si fue fundida, nos dice si solo está laminada, nos marca dónde hubo soldaduras, y ahora que conocemos la proporción de oro que se usa, etcétera, podemos hasta saber cuáles son falsas, que ya por ahí anda un besote como el que vimos, que yo ya tuve un problema legal, aclaré que no fui yo, donde dice que yo certifiqué que era un besote original. Y lo estuvieron rematando en Estados Unidos y dieron como 5 millones de pesos por él. Y es más falso que una moneda de 25 centavos. Aquí estamos viendo un pectoral solar muy interesante porque aquí ya dividieron lo que decíamos en un principio, ya dividieron las patas del batracio en dos. Ya no tiene, ¿se acuerdan que los otros tenían aquí marcada nada más la división? Aquí ya la hicieron francamente. Esta tiene filigrana por fundición en los detalles de la deidad y algo muy importante, una nariguera hecha de oro. La nariguera atraviesa el cartílago que está abajo del septum de la nariz y queda aquí. No atraviesa el septum, porque entonces les harían la nariz así. Atraviesan el cartílago, que además no duele. Atravesar el hueso septum hubiera sido un dolor tremendo, un sangrado espantoso, y no es todas las fuentes dicen que es el septum, no es el septum el que atraviesan, yo lo he dicho en repetidas veces, es el cartílago. Y vemos algo muy interesante, es una de las pocas piezas que tenemos con reparación prehispánica. ¿Se acuerdan de las grapas que vimos en el pectoral de tumba 7? Aquí están más grandes para unir. ¿Por qué no lo unieron con una soldadura de cobre o de oro? Porque pesa mucho. Esta salió junto, lo que adosaron después fueron los elementos solares del disco, y a la deidad está también soldada. Estos rayos solares están soldados, pero pieza interna como el disco y esto salió por fundición a la cera perdida, pero aquí de seguro hubo, sí es de seguro porque ya lo checamos, hubo un trabajo donde estaba más débil el metal y entonces se rompió. Pesaba mucho para poderla resoldar usando un soplete para los carbonatos de cobre o para el oro mismo, y entonces no tuvieron más que aplicar grapas. Seguramente hay muchas reparaciones hechas, algunas las hicieron con el carbonato de cobre o con el oro mismo y no se notan, y otras como esta de grapas es el único ejemplo que tenemos en nuestro país para una reparación usando grapas. Esta viene de la tumba 2 de Zaxila. Este es un ejemplo increíble, ya sé que me quedan 5 minutos, ya voy a acabar. Este es un trabajo bimetálico, quiere decir, esta parte es oro, esta parte es plata. Aquí se le licuó un poquito y se fue un poquito la plata para acá. ¿Por qué? Porque están conseguidas en el mismo molde. Por fundición lograron esta soldadura. Se les fue un poquito de plata para acá porque primero vertieron el oro
y después pusieron la plata. Cuando el oro se encontraba a un punto intermedio ya de enfriamiento, añaden la plata y quedan unidos. Pero podemos observar, en primera, que está deteriorado y que es una, digo, que nadie nos oiga, pero es una fundición medio malhechona. Porque hay otras donde no se nota esta raya que divide los dos metales. Es simbólico. Hay una leyenda preciosa del sol y la luna en los eclipses y demás. Y le llaman material casado por considerar las deidades sol y luna contrarias presentes en una pieza casada. Entonces, por eso le llaman de material casado. La técnica de la cera perdida se trabajó en Perú por martilleo, como ya les dije que está en tumba 7, entre los moches del año 1 a 700, y por fundición a la cera perdida de las culturas Lambayeque, Chimú y en Ecuador. Salvo que en Colombia, por ejemplo, y en algunas partes de Ecuador no usaban plata, usaban platino, pero su grado de fundición es muy elevado, entonces lo usaban por martilleo. Entonces allá se usa mucho las bimetálicas unidas por martilleo. Esta es nuestra, aquí toda. Esto es maravilloso, lo van a ver. Este se llama, es una lámina del Códice Kingsburg, llamado así por el noble que lo tuvo en posesión, que fue su propietario, y está hecha para quejarse de los abusos que lograban en Tepetlastoc. Se la mandan al monarca español, procede de Texcoco, de la cultura acolgua, pero observen cómo les hacen que manden lo que ellos llamaran joyas, y que les lleven tejuelos y placas. Sabemos que ellos fundían metal, había pequeños lingotes. Entonces se quejan de que el gobernante está muy manchado y se quejan con el rey. Cuando ellos se quejan, algo logran. Por eso el códice está pintado en 1554, porque ya no soportaban. Y luego los obligaban, otras láminas del códice nos hablan de que los obligaban a hacer ya elementos muy españoles, pero en especial todavía las joyas. Estas piezas que llaman ellos las joyas, no es una joya, es un emblema o una insignia, porque las joyas sirven para adornar, no van a representar nada, no leo un simbolismo en ella, y además de que no leo simbolismo, algo muy importante, me adornan. Y los emblemas y las insignias no adornan, marcan rangos, marcan supremacía, marcan quién es quien la aporta. Entonces no son joyas, no volvamos a decir las joyas de la tumba 7, no son joyas, por favor. Y aquí tenemos nuestra última lámina, que es el Códice de Tepeucila. Son 4 lienzos unidos para formar la forma clásica del biombo. Y están viendo las banderitas, acuérdense que quieren decir 20, 20, 20, etc. Están viendo, miren, el famoso escudo que procede de Yanguitlán, los discos, cascabeles, las barras, más barras, láminas, y ya les hacen que les hagan por ahí un crucifijo. Este es en especial, miren, esta mariposa se usaba mucho en narigueras en época prehispánica. Aquí en especial la esposa de este cacique, proviene del poblado cuicateco en la región de La Cañada, ahí está Tepeucila, decía que le mandaran joyas, porque pues le gustaban. Entonces le gustaban los anillos, los prendedores como los discos solares, los grandes collares. Decía, a mí mándenme joyas, aquí mi esposo pues quiere sus tejuelillos, pero a mí mándenme joyas. Y entonces también se quejan con el rey, y está pintado anterior que el otro en 1543 y se encuentra en el Archivo General de Indias en España. El otro está en Londres. ¿Por qué? Pues porque era carta dirigida al rey de España para decirle, oye, dile a este que le baje. Ahora, sabemos que tenemos poco de los oros de la época prehispánica, porque también sabemos, el año antepasado les traje la ponencia de Historia de un saqueo, donde les digo las cantidades brutales de oro y plata que saquearon de nuestro país y cómo había una bula, una orden del rey autorizando que saquearan templos y sepulcros y que nomás le dieran su quinto real.
Entonces se dedicaron a eso y nos dejan muy pocos ejemplos para presumir nuestra grandeza en trabajo orfebre. Lo que más saquearon, obviamente, fue Oaxaca. Ya les dije que a Cortés le dijeron, ándale, manito, vámonos a Oaxaca, allá está lo bueno. Y logra hacerse marqués del Valle de Oaxaca, pero él nunca puso un pie en Oaxaca, nunca. Entonces, pide el marquesado para evitar que nadie se meta, incluso logra bloquear como 4 veces la fundación de un asentamiento español por acá, no fuera que hacer que le quitaran el oro. Y se quedan con todo. Algunas piezas permanecieron calladitas, dormidas en los sepulcros, como el de Tumba 7 y el de algunos otros lugares de Oaxaca. Por ahí tengo un mapa de todos los lugares en los que hemos excavado oro y plata. Dijeron, hijo, ahí vienen los matones porque estos funden. Solo mandaban una que otra como curiosidad para que la vieran. Y esas que ellos llamaron curiosidades lograron impactar a orfebres y artistas cuando las vieron en las cortes españolas. Admiraron la habilidad y la destreza. El oro de los mexicas es un oro mixteco. Moctezuma II traslada talleres completos con todo y los orfebres para que enseñen a los nahuas a producir estas maravillas. Sin embargo, se nota lo que logran hacer los nahuas, que está pues muy feito, mal hecho, tosco, de los que hacen los maestros mixtecos, que están allá porque llegaron las piezas por tributo cuando conquistan Coixtlahuaca, y la que hacen en los propios talleres. Sagún nos dice que en el Palacio de Tlatoani está un taller de orfebrería junto al de plumaria, y que en Azcapotzalco se especializaban en el trabajo de la plata. Y recuerden que era la Triple Alianza. Azcapotzalco era parte de, igual que Tlatelolco y todas estas zonas, Tlacopan, perdón, Azcapotzalco no era, Tlacopan, y controlan el material. ¿Por qué entras a Oaxaca tempranamente? Porque para trabajar los metales preciosos necesitamos tener acceso fácil a ellos. ¿Y quién tenía acceso fácil a ellos? Nuestra zona oaxaqueña. ¿Cómo lo obtenían? Por el lavado de los ríos. Lo que vemos en Texas, los que están buscadores de oro lavando ríos, así obtenían el oro y algunas veces la plata. Después la plata también la obtenían antes de los españoles por sencillas, muy simples excavaciones y también por recolección. Y gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes quieran, las deidades prehispánicas, el sol, la luna y todos los emblemas que nos dejaron, calladitos han llegado para que los podamos admirar. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Yo creo que hemos comprobado todo lo que yo les decía al inicio. Tenemos una verdadera especialista y que, bueno, desafortunadamente el tiempo nos obliga a retirarnos, pero bueno, en nombre de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, de nuestra rectora María de los Ángeles Peralta Arias, le brindamos un reconocimiento de corazón a tu trabajo tan magnífico, profesional y completo que nos ha traído el día de hoy y que nos deja para una publicación. Un doble aplauso a la doctora Marta Carmona Macías, una de las más importantes, yo creo que la más importante especialista del oro de la Mixteca, y sobre todo ese honor que haya tenido de tocar estas piezas maravillosas. Martita, con todo el cariño y nuestro reconocimiento, es un honor haberte tenido esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Se quedan muchas preguntas, se las vamos a dar a la doctora para que más adelante, pues creo que hay otros temas por abordar.